Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Estamos con la abogada Amarande Riojas en la actualización del caso de la violación que se suscitó años anteriores y donde se ve como víctima, como lo es Amarande Riojas, en relación a agresores, abogados, hijos de políticos prominentes que fueron secretarios de Estado. Nos referimos al caso de específico el caso de Javier Lozano como secretario del Trabajo y cómo durante estos meses hemos platicado con Amarande las redes de poder en el Poder Judicial que ya de manera casi hasta burlona, lo discutíamos la vez anterior con Amarande, veíamos cómo, por ejemplo, este caso lo tomó un juez que tiene un historial de casos de acoso y de abuso sexual. Entonces, como un juez al cual le toca un caso de violación que está acusado previamente de acoso y de abuso, va a dar una medida justa? Ahora, en este nuevo episodio, en esta nueva actualización del caso, ahora los agresores deciden demandar a Marande por presunta falsedad de declaración. Te doy la bienvenida, Marande. Te agradezco mucho nuevamente tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues la verdad, Manuel, estoy muy desconcertada de lo que está pasando en el país. Es sumamente triste ver cómo tanto en el Poder Judicial como todavía en algunas fiscalías impera ahorita la corrupción y impera casi el principio de morir o matar, ¿no? O sea, como ven cercano el que se vayan, el que les corten la cabeza a estos corruptos, dicen, bueno, como estamos en proceso de transición, pues vamos a que nos den lo que sea y vamos a resolver como sea y que pues ahí se las arreglen las víctimas, ¿no? Y por supuesto que están favoreciendo a múltiples imputados de diferentes delitos, no solamente de violencia sexual. A mí me gustaría empezar comentándole a la gente que desafortunadamente y tristemente, ¿no? Fui denunciada por falsedad de declaración y por fraude procesal, al igual que mi abogado, que mi exabogado, al cual también acusaron de fraude procesal, y esto lo orilló evidentemente a dejar mi asunto. El día de hoy me representa Carla Michel Salas, quien llevó el caso de Campo Algodonero y Digna Ochoa. Ella pertenece a la red de abogadas Digna Ochoa. Afortunadamente tengo una red de mujeres que me ha apoyado, así como muchas otras mujeres que me han mandado su cariño y que me han hecho tener fortaleza para poder enfrentar estos momentos en los cuales soy ahora yo, ¿no? La que está imputada por un delito, soy ahora yo a la que las autoridades están volteando a ver, en vez de voltear a ver a mis violentadores sexuales, que es Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez Montt. ¿Dónde fue donde me denunciaron? En la Fiscalía Territorial de Cuauhtémoc 4, la que está al lado de la Lagunilla, ¿no? Ahí es conocido o sabido por algunos penalistas, sobre todo los que trabajamos en el despacho de Nazar en su momento, ¿no? Y a los que conocemos esta firma y cómo se conducen, que en esa fiscalía pues hacen lo que quieren, deshacen y hacen lo que quieren y pues a su beneficio, ¿no? Y justamente lo hacen lo hace Nazar, lo hace Javier Lozano Ponzanelli, lo hace Gabriel Castañeda Gómez Montt, que son socios de Nazar, justamente para amedrentarme, para asustarme, para conseguir, como lo han dicho y como lo han hecho con amigos, con mi abogado, el que yo llegue a un acuerdo extrajudicial, que no es posible. No es posible ni aunque quisiera, porque es ilegal, porque es un delito que se persigue por oficio, es un delito que no se puede llegar a un arreglo, que se tiene que llevar ante un juez, que se tiene que exponer ante un juez y que no cabe el perdón, ¿no? Ellos quieren que yo cambie mi declaración y que diga que yo tuve algún tipo de relación sentimental con alguno de ellos. Esto nunca lo voy a decir, nunca voy a traicionar hacia la gente que me ha apoyado y a las mujeres que me han apoyado.
¿no? Eso es algo que también quiero compartirles, ¿no? Muy importante. Amarande, varios puntos. La denuncia es penal. Sí, es una denuncia penal. O Y sea, bueno, claro, tienen la intención esta que me gente vaya a te la quiere en cárcel, la cárcel. claro. Y podría ser posible si tienen un juez corrupto, me llevan a una audiencia y me aplican una medida cautelar de prisión preventiva. Aunque técnicamente es un delito que tiene una penalidad máxima de 5 años, una medida cautelar se puede aplicar sin la necesidad, o sea, la medida cautelar de prisión preventiva ahora es justificada y mientras la justifique el Ministerio Público diciendo, no sé, que obstaculizo la investigación en la que ellos son denunciados, ¿no? En mi caso de violencia sexual, podría un juez determinar eso, ¿no? Y a mí dictarme una prisión preventiva si me llevaran a una audiencia con esta corrupción que es evidente que hay en el tribunal. Es evidente. Amarande, para recapitular los hechos, porque también hay muchos que posiblemente no lleven el hilo de lo que hemos conversado en el pasado. Claro. Nos quedamos en que esta gente te estaba ofreciendo, como tú ya lo mencionabas, un acuerdo extrajudicial. Claro. Es decir, que se resolviera, que tú cambiaras primero tu declaración. Así es. A cambio de dinero, y de esa manera, si tú cambiabas la declaración, ellos ya no iban a... Ellos bajaban todo, le quitaban la audiencia que va a tener mi abogado, me quitaban a lo mejor esta denuncia de falsedad de declaración, la cual me enteré porque tuve que ir a presentarme, porque estaban solicitando mi carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Afortunadamente, los responsables de la Fiscalía, que cambiaron, gracias a Dios, y que ahora son otros, les negaron, obviamente, mi carpeta de investigación, hasta donde sé, de remitírsela, porque ni siquiera ponían quién eran las partes. O sea, no justificaban el Ministerio Público esto, ¿no? Entonces, se me hizo muy extraño. Obviamente, yo ya tenía precedentes de este tipo de actuaciones de este despacho, y fui y me presenté en Cuauhtémoc y efectivamente estaba denunciada por falsedad de declaración y por fraude procesal, ¿no? Ahora, fíjate nada más, Amarande, lo grave de la situación. Tú te niegas a recibir sobornos, tú te niegas a cambiar la declaración. Así es. Y ellos en respuesta te demandan con Sí, el mismo motivo de, en este caso, falsedad de declaración. O sea, el eje central de todo esto radica en tu declaración. Específicamente la parte en la que ellos quieren, pues, crear la narrativa de que al haber una relación sentimental ya no es agravante el delito. Más que eso, porque tampoco quiero que la gente se confunda, lo que están tratando de decir en esa denuncia es que peritajes que me hicieron en la fiscalía, que era cuando estaban toda esta corrupción que yo denuncié y que tuve que hacer público mi video, que esos peritajes, esos 3 peritajes que me hicieron en la fiscalía, que tienen que ver con justamente una quemadura que yo señalo, ¿no? Que me realizaron y que pues con el tiempo se ha ido borrando esa cicatriz, ¿no? Justamente me tocaron peritos que dicen, pues no hay ninguna cicatriz, ¿no? Y al final del día, que también dicen, oye, pues las quemaduras que hay en la prenda que yo usaba, pues no corresponden a lo que tú estabas, a tu declaración, ¿no? Entonces, al final del día están utilizando peritajes de la misma fiscalía para argumentar que yo cometí un delito de falsedad de declaración o de fraude procesal, ¿no? Ni siquiera es, o sea, esto ni siquiera es posible, ¿no? Pero al final del día, pues sí hay un ministerio público que les compró esto y hay un ministerio público que está o que quiere ejercitar acción penal contra de mí, ¿no? Sin tener suficientes ni datos de prueba, ni argumentos, ni mucho menos, ¿no? Eso es algo que yo obviamente voy a pelear con mi abogada en la fiscalía correspondiente, ¿no? Y lo único que yo le pido a las autoridades es que investiguen a esa fiscalía, que investiguen a este ministerio público por el tema de que, pues, evidentemente aquí hay un tema que a lo mejor no se puede probar per se la corrupción porque también son abogados, pero que sí se puede ver evidentemente que están actuando de una forma completamente anormal, completamente extraña. Yo le pido a las autoridades que revisen esa fiscalía.
y que tomen las medidas correspondientes. Eso es lo que yo le pediría a las autoridades. El despacho que te demanda es un despacho de los cuales tanto Gabriel Castañeda Gómez Montt como Javier Lozano Ponzanelli son socios. Un conflicto de interés. Y lo pueden checar en la página del despacho de Nazar, pueden checar que son socios, inclusive si se meten al Twitter del socio fundador del despacho, van a encontrar, le dicen el güero, van a encontrar José Luis Nazar Peters. Así es, y van a encontrar justamente que inclusive felicita en Twitter a Gabriel, ¿no? Cuando lo hace socio, ¿no? Del despacho. Creo que eso también está ahí en su Twitter y lo pueden encontrar, ¿no? Ok, entonces para nada más resaltar esta parte, este despacho de abogados dirigido por José Luis Nazar Peters no solamente se dedica a brindar servicios de abogacía a violentadores sexuales, sino que también a demandar a víctimas de violencia sexual. A denunciar a víctimas de violencia sexual, cuando se supone que ellos representan a las víctimas, porque activistas, feministas entre comillas, les pasan asuntos de trascendencia, ¿no? De otras víctimas de violencia sexual, y en sus filas, pues están estos dos, que es Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez Montt, que a mí me violaron y que probablemente le hayan hecho daño a otras personas. No lo dudo. En cuestión de días, Amarande, pasaste de ser víctima a victimaria. Así es, a ser imputada, a que a mí sea a la que se me esté señalando, la que se tenga que preocupar por su libertad sea yo. En este país, desafortunadamente, el que se atreve a alzar la voz, el que denuncia por violencia sexual, su vida, su integridad y su libertad se ponen en riesgo en ese momento. Así es. Amarande, llevas años con este proceso, Así es, el cual desgraciadamente se ha estancado. Años. Y sí, no ha avanzado prácticamente decir nada. Llega la contrademanda y parece que es más sencillo que avance lo tuyo. Sí, y lo de mi abogado, lo de mi exabogado. Y lo de tu abogado, lo de tu exabogado. O sea, está siendo más fácil el proceso para que ustedes, por lo menos en medidas cautelares, vayan a prisión, sí, que se haya prosperado la investigación en contra de ellos originalmente. Sí, así es. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente también hay un problema con el tema judicial, ¿no? O sea, y a mí me gustaría mucho contar esto a la gente, ¿no? Que se supone que en un proceso judicial la manera en la que se conoce, la que designan a un juez es de forma aleatoria, se supone. Pero casualmente, en mi caso, ¿quién me toca? El juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, mismo que es conocido por sus arranques de ira, como puedes ver en un video de YouTube, que inclusive lo están mostrando, ¿no? Donde en uno de sus arranques avienta una silla, ¿no? El cual fue denunciado también, y lo pueden checar, todo esto que digo lo pueden checar en Google, inclusive poniendo su nombre. Fue denunciado por una alumna por un tema de violencia sexual. Se resolvió, evidentemente, me imagino que le otorgó el perdón la víctima, y donde también fue denunciado en el Comité de Ética del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Donde señalan que había incurrido en prácticas discriminatorias que implican violencia de género. Además
que en mi caso en particular, y lo digo por mí y porque es verdad, en una audiencia del 9 de agosto expresamente manifestó lo siguiente, que desde su criterio no había elementos para vincular a proceso y que la fiscalía no contaba con datos de prueba para judicializar el asunto mostrado. El asunto en cuestión, que era mi asunto, mostrando claramente parcialidad, ¿no? Porque no era una audiencia para valorar pruebas. Ni siquiera el Ministerio Público había terminado de incorporar a la carpeta de investigación todos los elementos y datos de prueba que estábamos proporcionando, ¿no? Y él ya había decidido cómo se tenía que resolver un asunto que ni siquiera se había ejercitado acción penal en ese momento. 2 meses nos dio justamente para que se ejercitara o no la acción penal. El Ministerio Público, con todos estos cambios de Ministerio Público y de responsables que hubo, afortunadamente ejercitaron acción penal y, oh sorpresa, me vuelve a tocar con el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Y ahora él, en la primera audiencia que tenemos, difiere la audiencia porque no estaba la abogada de Javier Lozano Ponzanelli. Acto seguido, nosotros nos recusamos al juez. ¿Pero qué pasó? ¿Quién conoce de la recusación? El mismo juez. O sea, el mismo juez es juez y parte. Y entonces él dice, no, pues no me recuso. Yo soy imparcial. Cuando en la audiencia saluda de nombre al güero, a los de Nazar. O sea, sí parece que el presidente del tribunal designó a ese juez para mi caso. ¿Para qué? Pues evidentemente para que no vinculen a procedimiento, ¿no?, a Javier Lozano Ponzanelli y a Gabriel Castañeda Gómez Montt, ¿no? O sea, es evidente esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está pasando, ¿no?, con el Poder Judicial? ¿En qué situación tan triste estamos los ciudadanos en este proceso de transición? Porque entonces los jueces corruptos ya están en el supuesto de morir o matar, porque pues ya saben que probablemente con este cambio al Poder Judicial, a los primeros que les van a cortar el cuello van a ser a ellos. Entonces dicen, bueno, pues ya me corrompo, pero bien y bonito, ¿no? Entonces, Amarande, sí. ahorita ya nos das una descripción testimonial del comportamiento del juez. Más allá del pasado de abuso y acoso que este juez ha cometido contra otras mujeres, me gustaría resaltar parte del video que tú muy amablemente nos proporcionaste y para que lo tenga claro también el auditorio. El personaje que estamos viendo en pantalla, que en un arranque de ira Así es. se dirige a esa silla y la rompe. La rompe porque está enojado. Sí, ahí está. Ese señor que rompió esa silla en un arranque de ira en plena audiencia, ¿es el juez que está llevando tu caso? Así es, así es. Y yo no lo digo, ¿eh? Eso es de Animal Político. Ahí está. Y eso es una audiencia grabada y es pública. Ahí está. Nada más para que midan el tipo de jueces que están designando para las mujeres que somos víctimas de violencia sexual. Yo le pido encarecidamente al presidente, a la futura presidenta, a la futura jefa de gobierno, al jefe de gobierno actual, que me queda claro que tienen otra manera completamente y otra visión de lo que debe de ser el Poder Judicial, que nos digan a los ciudadanos qué vamos a hacer en este tiempo de transición. Tengo otro caso que no tiene que ver con mi caso, pero es una tentativa de homicidio contra personas de la comunidad, en el cual un juez ahora, en vez de dictar una prisión preventiva justificada, determinó ponerle un rastreador que el mismo imputado pagó con una empresa privada. ¿Qué está pasando? O sea, y seguramente si entrevistas a más mujeres y a más personas te van a decir, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? ¿Esta es la respuesta que vamos a tener los ciudadanos? ¿Por un cambio? ¿Por querer cambiar cosas que son evidentes? Sí, no te oigo.
Sí, listo, perdón, una disculpa. ¿Tú dirías entonces que ya este tipo de comportamientos es una especie de venganza por el proceso que A está mí me pasando el parece. Poder Judicial ante la iniciativa de reforma? Y no solamente venganza, es porque ellos saben que han sido denunciados y no solamente este juez, que a mí me queda claro que la posición que tiene, y casi lo puedo firmar, es no vincular a proceso a estos señores, ¿no? Pero no solamente este juez, muchos jueces o varios jueces, no quiero generalizar porque también seguramente hay jueces maravillosos, pero hay varios jueces que ya eran corruptos y que ahorita ven una oportunidad pues para ya hacer lo que sea, Sí. lo que deje dinero, el negocio que tengan pensado. Ahora, Amarande, Uh-huh. tú por denunciar una agresión que tú sufriste, ahora te estás jugando tu Me estoy libertad. jugando la vida. No solamente me estoy jugando mi libertad, me estoy jugando la vida. Igual que Sí, muchas mujeres, igual que sí. muchos hombres en este país. Nos estamos jugando la vida por alzar la voz. Sin embargo, yo le pido encarecidamente, sobre todo a los jóvenes, que seamos una resistencia a la corrupción, que alcemos la voz, que compartamos estas historias entre todos, que si no podemos hacer algo con el Poder Judicial ahorita o con las autoridades ministeriales que se siguen corrompiendo, que denunciemos públicamente, que compartamos las historias de esta impunidad que está pasando en México, porque los únicos que podemos cambiar el futuro de nuestro país somos nosotros, son los jóvenes. Al final del día, los que vamos a tener que resolver todo lo que está pasando, también vamos a ser nosotros. Y yo le digo encarecidamente y les aconsejo sobre todo a las personas que han sido víctimas de violencia sexual, tanto mujeres como hombres, que cuando sientan, porque también es casi de sentir, que se está corrompiendo una autoridad, que está actuando de forma extraña, presenten una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Unidad de Asuntos Internos, pero dejen un registro, dejen algo para que si todos empezamos a quejarnos de esas autoridades, tenga autoridades de más poder, el gobierno que viene, que tomar cartas en el asunto y quitar a estos corruptos y evidenciar a estos corruptos. Eso sería lo que lo que les quisiera decir, y que por favor compartan mi historia, compartan la historia de las víctimas que conocen, ayudémonos, en eso nos podemos ayudar, alzando la voz, aunque nos dé miedo, aunque nos tiemble la voz, aunque como a mí me salga una bola del estrés, ¿no? Porque si no, nadie lo va a Era hacer. lo que, no me está, lo que me estabas platicando. Esto ya incluso incurre en temas de salud para ti. Sí, por supuesto, graves aparte, o sea, de temas de que perdí inclusive mi vesícula, de que, o sea, he pasado cosas en cuanto a mi salud muy complicadas también, por el estrés, por la presión, por inclusive también, lo reconozco, a veces también el miedo, pero no el miedo a mis agresores, el miedo a las autoridades, a las instituciones, a los que nos deberían de proteger. Y los entiendo a ustedes que están allá afuera y que no quieren denunciar, porque qué miedo que por denunciar, ahora yo soy la que también pueda ir a la cárcel por mentiras, por corrupción, por engaños. Pero si no hacemos algo, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. Y esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Yo creo en los jóvenes, yo creo en alzar la voz, es lo que me ha ayudado a poder enfrentar todo esto, el apoyo de la gente, el apoyo de las mujeres, el apoyo tuyo, Manuel, y de periodistas valientes que se han atrevido a contar y a seguir mi historia. Amarande, te agradezco de nuevo la disposición y el tiempo para hablar de esto. A mí me queda Gracias. perfectamente claro que bajo la rectoría de este señor, de este juez, tú no vas a conseguir justicia. No. O sea, bajo la rectoría de este señor no se va a hacer absolutamente nada. Así es. Entonces, como esta gente nada más responde ante el poder mediático,
y a lo cual entiendo la legítima preocupación de que le digas a la gente que comparte y difunde esta situación, me parece propicio, y también se lo planteo a usted que nos ve, que nos escucha. Habrás visto, Amarande, que la periodista Sabina Berman, a través de medios públicos, le ha dado voz a víctimas justamente de casos como este del Poder Judicial de la Federación. Y en medio de todo este debate de la reforma del Poder Judicial ha estado buscando casos para que se expongan en el escenario nacional y se visualice, se visibilice pues lo que se sabe, la terrible podedumbre que abunda en este poder. Entonces vamos a tratar por la vía privada de contactar a Sabina, pero también a través de la vía pública. Yo invito a usted que nos ve y que nos escucha que le mande un mensaje a Sabina a través de sus redes sociales y nos pongamos de acuerdo, porque de otra manera yo no lo veo posible, Amarande. Yo te agradezco mucho tu tiempo y te pido por favor, como siempre, que nos compartas tus redes sociales para estar al tanto de lo que también publiques a través de ellas, actualizaciones rápidas o demás. Te agradezco. Muchas gracias, ahí está mi Twitter por si quieren meterse y todo. Inclusive mis redes sociales eran públicas antes, pero desafortunadamente inclusive han puesto a personas para que me espíen y sepan mi vida privada. No es por la gente que tuve que cerrar mi Instagram, sobre todo donde también compartía información, pero voy a seguir compartiendo por X, ¿no? Toda la información, y cualquier persona que me quiera contactar, adelante, ¿no? También estoy para ayudarles, para ayudar a las víctimas y pues para transmitirles pues mi historia y lo que yo he tenido que sufrir y vivir en estos días. Muchas gracias, Manuel. No, al contrario, te agradezco a ti por denunciar, que es lo que se debe de hacer, por alzar la voz y por darle seguimiento al caso. Te envío un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos.